Hola y bienvenido al podcast de Rehab and Performance CAF. Yo soy Daniel Pereira y este es un podcast especializado en entrenamiento oclusivo. En estos casos, ¿qué protocolos utilizas? ¿Utilizas los mismos casos que en los casos anteriores o tienes un abordaje diferente? Utilizo prácticamente los mismos protocolos. Ya te lo he dicho, yo soy muy simple y trato de buscar. No, si lo sé yo igual, pero para que la gente diga, no, es que como ahora Sí, son sí. las piernas, igual es No, diferente. No, no, es no, decir, no. Como siempre, hago una familiarización con el estímulo, utilizando presiones más bajas. A partir de ahí voy progresando a nivel de presiones y también a nivel de intensidad y de carga. ¿Sí? Empezando por cargas más tolerables, pero cuando puedo sumar directamente ya trabajo con, por ejemplo, pues, en una rodilla, en un cruzado que se tiene que operar y puedo empezar en forma preoperatoria, pues sumar algo de carga, sea con un leg extension o con lo que vea factible, pues empiezo casi desde el día 1 y sin mucha idea de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿30-15-15 o cómo lo voy a hacer? Normalmente, lo más sencillo, como es lo más utilizado, utilizo 30-15-15-15. Pero muchas veces también pauto trabajo de subir y bajar escaleras, por ejemplo, con meniscos, cuando a partir de podríamos decir, la semana 8, 9, ya tenemos que empezar, por ejemplo, en un menisco con sutura, ya tenemos que empezar pues, a hacer bastante trabajo a nivel de subir escaleras, empezar a poder bajar alguna con comodidad y con más control, sobre todo de cuádriceps. Pues ahí pues hago 4 series de subida de escaleras, cuento cuántas escaleras tiene, trato de hacer un mini protocolo para hacer 3-4 series de subidas y bajadas de escaleras y también pues hago 4 subidas de escaleras, 3 subidas de escaleras la segunda serie y 2 y 2, ¿vale? Y trato de que siempre sea la pierna afectada la que suba primero para ir haciendo este trabajo también a nivel de fuerza e hipertrofia, aparte de todo lo que trabajábamos además. Y lo que te quería comentar también es que, claro, el cruzado es una operación extra conocida y extra estudiada, pero nos pasa esto que no hacemos preoperatorios prácticamente de prótesis de rodillas, ni preoperatorios a veces el menisco, que a veces tiende a ser algo más de deportista amateur, jugador de pádel de 40, 50 años, tranquilo, que se ha lesionado el menisco y no le da mucha importancia hasta que tiene que pasar por el quirófano, tiene una atrofia general de las dos piernas, sobre todo de la afectada, y después, claro, revertir esto nos es muy difícil. Y por esto también a nivel de prótesis es un tema donde no he aplicado nunca, pero me parece muy interesante porque la evidencia científica también es muy favorable a nivel de adulto mayor, para decirlo de alguna manera, sobre todo en sarcopenia o en este tipo de patologías de este sector. Y creo que realmente podrían dar un plus a este tipo de pacientes siempre y cuando el médico lo vea bien y no tengan contraindicaciones, pero al final es que tendríamos que hacer preoperatorio de la mayoría de patologías que nos dejaran. claro, yo creo que cualquier operación o situación en la que por obligación médica vayas a estar pues en reposo o con un miembro, una extremidad inmovilizado, es que te va a tocar hacerlo. Yo creo que la principal diferencia que podemos encontrar entre un abordaje convencional con un entrenamiento tradicional y los protocolos de entrenamiento oclusivo, yo creo que el primero es el ponerte en una situación donde te vas a ver igual en quirófano, que eso me parece súper interesante para que el cuerpo se vaya acostumbrando, y que el oclusivo en muchas ocasiones donde tal vez pues tienes la flexión limitada o la extensión limitada y no puedes hacer un trabajo en régimen normal para realmente potenciar y fomentar esa ganancia de masa muscular, pues lo puedes hacer con esto. Pero que te tienes que poner fuerte antes de la operación es impepinable, es decir, eso lo tienes que hacer. Y después de la operación, a lo mejor a diferencia del tema de la fractura que hablamos del radio, del cúbito y demás, aquí estamos hablando de un tejido diferente, ¿no? De ese ligamento. Entonces, obviamente, cada lesión, cada operación tiene sus fases y sus protocolos, pero, por ejemplo, después de la operación,
¿Cuánto tiempo habría que esperar, por ejemplo, en este ligamento cruzado anterior para empezar a meter ese entrenamiento oclusivo, teniendo en cuenta lo que puede ocurrir postoperatorio, que eso sí que me gustaría que lo comentaras, y teniendo en cuenta el tejido? Es decir, bueno, tampoco está para mucha fiesta porque lo acaban de poner. Entonces, ¿cuál sería ese abordaje? Bueno, el abordaje que la gente que estudia utiliza más puede ser prácticamente, no diré inmediato, pero sí que hablando de al cabo de una semana podemos empezar a un protocolo pasivo, que después pase a un protocolo con isométricos y que después evolucione pues, al trabajo excéntrico y concéntrico, ¿sí? Pero hablando de un caso normal, de una persona que la han operado de cruzado, que sí que tiene la cicatriz, que tiene cierto dolor, pero sabiendo que no supura, que está todo bien, que no hay infección, que el edema está controlado, hablando con el médico o cirujano si puedes asistir a la operación y le puedes comentar este tipo de aplicación, pues puede ser relativamente inmediata. ¿Vale? Y a partir de ahí empezar con un protocolo pasivo combinado con Compex, que cuando ya pueda empezar casi desde el día 1 a hacer sus series, entre comillas, isométricas para generar un poquito de activación de cuádriceps, ya lo puedes combinar los 3 estímulos y a partir de ahí ir avanzando. Pero en mi caso, cuando la percepción del paciente es buena y yo sé que estoy respetando las fases iniciales a nivel de inflamación y tiene una buena tolerancia este paciente, pues lo empezamos a aplicar muy rápidamente, tanto en cruzados como en meniscos. Muy bien. Y te quería hacer una pregunta, sobre todo desde mi curiosidad. Hace poco ahí en un congreso reunido ahí con otros entrenadores, fisios y demás, algunos hablaban también de que a lo mejor postoperación, por la medicación que se da y demás, como que el riesgo de trombo también se podía elevar. Entonces, al generar esa oclusión en la extremidad que fuera, pues tal vez era como sumar un riesgo extra a esa situación. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Es decir, ¿qué has podido leer? ¿Qué has podido últimamente, pues bueno, saber acerca de esto? Mi opinión es muy clara, que es siempre y cuando dejen de tomar el tratamiento que tomen, el anticoagulante que tomen por determinadas patologías. A veces ahora también lo pautan, por ejemplo, por esguinces de tobillo grave. En ese momento no aplico PCR. Espero que acabe la aplicación, que normalmente son estos 7, 10 días, dependiendo del tipo de doctor que tengamos delante, ¿vale? A veces incluso más. Y después lo aplico, porque es como todo. Hoy estaba pensando, ostras, sí que el BCR está contraindicado en personas con problemas a nivel cardiovasculares o a nivel cardíacos, pero tenemos que entender hasta qué punto. Sí, igualmente que si le ponemos la presoterapia o le ponemos pues el flossing o lo que sea, quiero decir, al final todo genera una oclusión y es un riesgo, porque después una oclusión supone una reperfusión. Por lo tanto, yo, siempre y cuando haya dejado la medicación de este caso, pues empiezo a aplicarlo. Antes no, ¿vale? Ni combinado, porque creo que es algo que no nos viene de esperarnos 3 días, una semana para aplicar BCR. Por lo tanto, siempre es una pregunta que hago en los postoperatorios para tenerlo controlado y esto. Y creo que no he visto mucha evidencia ni comentarios respecto a esto, pero al final, sobre todo, son los primeros días que lo aplican. Totalmente. Al final, yo es lo que digo muchas veces, que son este tipo de preguntas o de información lo que define al final al profesional del que no, porque estoy seguro de que si uno lo utiliza y lo recomienda sin el conocimiento adecuado, pues igual dice, no, úsalo, que va muy bien para recuperarte, y está con esa medicación que igual no pasa nada, pero que igual te la juegas. Y bueno, no tenemos que ser los primeros en hacer girar esa rueda, ¿no? No nos metamos en problemas porque si no luego a la hora de dormir a más de uno le va a costar un poco más. Y estaba mirando que, bueno, me has mencionado el tema del menisco y, bueno, imagino que parte de esas rehabilitaciones de este jugador profesional me decías que tenía, pues bueno, el menisco interno asa de cubo. ¿Cómo implementaste el oclusor, ya no solo con las escaleras, es decir, qué otro tipo de ejercicios o abordaje utilizaste y cuál fue el hándicap principal de este tipo de lesiones? Vale, el hándicap principal del menisco es la carga, porque normalmente estamos hablando de que hasta, si no lo digo mal de memoria,
hasta las 6 semanas, pues es aplicación con 2 muletas, carga parcial, ¿sí? Y a partir de ahí progresan de las 6 a las 8 semanas con una muleta y después retirada progresiva o total a partir de las 8 semanas, siempre y cuando tengan buenas sensaciones y el médico sea lo que paute. Pero este es normalmente el protocolo. Por lo tanto, nosotros no nos podemos poner a hacer un leg press en la semana 4 unilateral con carga, ¿sí? Pero sí que podemos empezar a hacer trabajos isométricos, hacer trabajos de bici con aplicación de BFR, hacer un leg curl, siempre y cuando sabiendo que hay cierta interacción a nivel de menisco y isquiotibiales. Por lo tanto, no queremos esta sobretracción a nivel de menisco, pero a medida que van avanzando las fases, ya podemos ir sumando y el hándicap principal es la carga, pero yo casi te diría que el BCR a mí aún me gusta más en patología de menisco que en patología de cruzado, porque si solo es operado de cruzado, no somos dependientes de la carga. En cambio, en un menisco con una sutura de un jugador, lo único que tenemos que cuidar es esa sutura. Sí, que nos pauta el doctor todas las indicaciones, pero nosotros lo tenemos que cuidar. Por eso, siempre empiezo igual con la misma idea de cruzado y a partir de ahí vamos progresando. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con este jugador. Debemos estar alrededor de semana 9:30 hacia la 10 y lo vamos sumando con diferentes aplicaciones, diferentes ejercicios. Ahora ya puede hacer trabajo con isquio, va sumando carga, el leg press se ha iniciado, va sumando de forma progresiva sin dolor carga, vamos sumando algún grado de forma progresiva porque a nivel inicial lo hacíamos con las 2 piernas, después progresamos solo con la pierna lesionada, cuidando los grados de flexión que sume para que sea un ejercicio no tan, yo le digo, ahora vamos a trabajar más de forma cualitativa, ¿sí? Siempre dentro de mis series de BFR, pues sí que hay esta estimulación y trabajo de fuerza, pero siempre de los 4 ejercicios, 3, los que sume, hay alguno que es más de percepción, de sensación, de que está realizando bien el ejercicio y no tengo la necesidad de que note esa sensación de fatiga, de que no puede hacer una última repetición, ¿sí? Por eso a veces se lo comento a él porque, claro, si le pones el BCR y él se espera que él note una fatiga terrible, dices, no, este ejercicio lo tenemos que empezar sumando, quiero que tengas buenas sensaciones, quiero que te guste y así lo empezamos a sumar con temas de menisco. ¿Y en qué momento está ahora este deportista? ¿Qué deporte practica? Este es jugador de básquet y están haciendo una muy buena recuperación. El doctor pues nos ha hecho una gran operación, creo yo, y nosotros estamos junto con el preparador físico haciendo el mejor trabajo posible. Yo me encargo sobre todo obsesionado con la pierna y por suerte tengo un gran compañero que es Uriol Olivé, que me ayuda con todo el otro ámbito a nivel de trabajo de core, trabajo a nivel de otras zonas coadyuvantes junto con esta rodilla y entre los dos estamos haciendo un gran equipo y el jugador está progresando muy bien, ahora está ya andando totalmente con mucha comodidad sin muleta. Esta tarde pues voy a estar trabajando con él, vamos a hacer primero el trabajo de marcha en la arena, un poquito de trabajo de coordinación, después hará sus series de trabajo con BFR, algo más, algún ejercicio después de trabajo de glúteos a nivel de core más específico. Sobre todo, una cosa que me obsesiona estos días es el trabajo de cadena posterior, de isquios, que veo que ahí es algo que no hemos estado trabajando mucho. Tiene muy buena movilidad, tiene la movilidad prácticamente que necesitamos en este momento de recuperación, que es muy amplia ya. Pero quiero un poquito más de chicha de este isquio, por lo tanto es algo Le va que... a tocar ahí, el BFR va a ir para esa zona hoy. Exacto, bueno, sin BCR, pero bueno, y al final pues es así un poquito en el momento lesivo que estamos con este jugador que por suerte trabaja muy bien y es lo que queremos, que nos hace el trabajo fácil también. Sí, no, esa parte es clave. Yo, por ejemplo, es algo que me doy cuenta dentro del programa que con los futbolistas que yo para entrenarlos los entrevisto a todos y siempre se lo digo, mira, yo quiero aquí que la gente entre con el compromiso, pero por las nubes. Digo, porque si no, esto no va a funcionar. Yo creo que en la parte de rehabilitación igual, si esperas que hagan todo por ti, entonces es un lujo cuando estos deportistas que encima tienen unas ganas tremendas de volver a pisar la pista, de jugar, de demostrar, pues yo creo que si le dices que hay que ir 3 veces al día, van
si le dices que te tienes que levantar a las 3 de la mañana a tomarte una espirulina o ponerte el BFR, lo van a hacer, así que eso no van a tener problema. Ah, perfecto, tío. Y mira, aquí este caso que a mí me parece muy interesante, una es el de la tendinopatía y otro el de la condromalacia. El de la condromalacia, sobre todo, porque, bueno, una pequeña etapa en mi vida donde practiqué un poquito de atletismo y había muchos corredores con ese problema. Y la tendinopatía es algo que veo mucho en el fútbol, a nivel futbolístico. Entonces sí que me gustaría que habláramos un poquillo de ello, de cómo, pues me decías, cómo hacer autónomo a mi paciente que tiene esa tendinopatía, cómo establecer un camino, un proceso para ayudarlo a recuperarse y, bueno, en la medida de lo posible, pues que ese dolor también vaya desapareciendo y pueda recuperar la normalidad en el deporte o en el día a día. Bueno, en mi caso, sobre todo, lo que veo más complejo de las tendinopatías, separo mucho dos casos, que es uno, un deportista que tiene tendinopatía y puede seguir gestionando, entre comillas, las cargas, puede seguir dentro del equipo, o una persona que tiene que parar, dejar el entrenamiento, o un adulto que se ha encontrado con estas molestias porque nunca había jugado a pádel, le animaron, jugó 2 partidos seguidos, hizo un fin de semana de torneo y esto, y empiece a tener esa tendinopatía no lo sé decir en castellano, perdona. Ya, que se Esa tendinopatía inicial, perdona. que se repite, digo, que es latente, que está... Sí, y en fases súper iniciales, ¿vale? Y a partir de ahí, pues diferencio mucho. Pero claro, yo lo enfoco en fases iniciales para el dolor y para empezar a alimentar este tendón. Pero a la mínima que puedo sumar cargas, pues lo hago. En este tipo de casos, como no es una lesión, como podríamos decir un cruzado o una fractura, sí, es algo que tenemos, es una muesca que nos molesta, que tenemos ahí, que tenemos que tratar y gestionar. Así que acostumbro a aplicar igual su protocolo 3-4 días por la semana y sumo 2 ejercicios de trabajo isométrico. Puede, dependiendo del día, también sumar un poquito de trabajo aeróbico, 5 o 10 minutos de bici a una intensidad, podríamos hablar de VO2 max o en la escala de Borg, es más sencillo. Más fácil, sí. Exacto, y con unas presiones más bajas a realizar trabajo aeróbico, pero combino estos estímulos junto con, por ejemplo, en fases iniciales, un heavy slow resistance training con una fase excéntrica más lenta, sin dolor, si ya la puede tolerar, y a partir de ahí ir progresando a cargas, pues, entre comillas, más demandantes, compresivas, y es como lo gestiono. Y es muy fácil generarles autonomía porque prácticamente con ejercicios isométricos y con un squat en silla donde la bajada sea lenta y controlada, donde les digas, cuando toques la silla es como si quemara, por lo tanto tienes que bajar lento, subir un poquito más rápido, pero sobre todo controla la bajada, pues al final podemos pautar 4 o 5 ejercicios que pueden ir variando ellos. Yo hasta a veces les doy opción, mira, estos 2 me gustan mucho, este squat búlgaro me gusta, pero también me gusta este. Dependiendo del día, escoge para generarles también un poquito de capacidad de de control decisión. sobre su rehabilitación. Porque si no les estás ahí imponiendo un plan de 4 ejercicios diarios que no se va a variar durante 2, 3 semanas o el tiempo que sea, y a veces también yo siempre pienso y estoy obsesionado en que tenga adherencia. Si yo ya sé que el paciente no me lo va a hacer, pues ya no se lo planteo. Yo siempre se lo digo, mira, quiero proponerte esto. Sé, por ejemplo, cuando trabajo con personas que no hacen deporte, mira, sé que esto te puede ir muy bien, tanto a nivel de dolor como para tu tendón, como para tus molestias, pero si no te puedes comprometer a hacerlo 2, 3 días a la semana, pues podemos buscar otro tipo de abordajes, ¿vale? Pero si optamos por esta vía, confía, hacemos una apuesta seria por esto y así es como intento generar esta adaptación, esta autonomía en el paciente enfocada sobre todo al dolor y a generar también adaptaciones a nivel tendinoso, que es cierto que cuando puedo empezar a trabajar con cargas, pues lo hago porque este tendón le gusta mucho más comer kilos que no comer BCR. Por lo Sí, tanto, sí. lo adapto un poco. No, y sobre todo que a medida de que empiecen a tener buenas sensaciones, vaya bajando el dolor, van a ver que el tratamiento funciona y esa adherencia tan importante van a decir, lo que estoy haciendo sirve, vamos a continuar con ello. La dificultad es cuando estás haciendo un tratamiento que a lo mejor necesita mucho tiempo para ver resultados
y lo terminas abandonando. Y una cosa que no te he preguntado, para el que nos esté escuchando, a esta gente tú la mandas a casa, la mandas con los dispositivos para que entrenen, para que hagan sus protocolos. Entonces, tú primero haces en ese periodo de familiarización, determinas las presiones, las determinas ahí en la clínica. Si el tratamiento se alarga 1 o 2 meses, ¿repites la medición en algún momento o con las mediciones iniciales ya tiras hasta el final de tratamiento? No, todos los días que depende del momento. Si lo puedo ver 3 sesiones semanales, la primera de ellas siempre remido el Hemoclusion Pressure, ¿vale? Siempre trato que sea una vez de forma semanal. Si no puedo, lo veo en 2 o 3 semanas, pues trato de decirle, mira, tienes que hincharte el manguito hasta este punto. Si un día te notas X, puedes bajar un poco más, puedes regularte, colocarte mejor el manguito. Y yo siempre intento remedir este cálculo, aparte de que para mí las medidas objetivas son las que me gustan más porque me dan mucha seguridad. Siempre en tendinopatía rotuliana, pues yo paso una escala de percepción subjetiva de dolor, que es la VAS, y enfocada sobre todo a nivel de tendón rotuliano también paso otra escala. Mido con dinamómetro galga su capacidad de generación de fuerza y también en ese momento, como hacen un trabajo de fuerza máxima a nivel isométrico, valoro el dolor que tienen en el momento. Y a partir de ahí, esto me da unos valores estándar que yo puedo ir remidiendo sesión tras sesión y que me dan mucha seguridad y que le aportan mucho valor al deportista, porque en el primer día que hacemos trabajo con BFR ven que pueden generar, tal vez hay una dismetría del 20% entre una pierna y la otra, porque tienen dolor, porque aún no están familiarizados con una dinamometría y esto, y después ves como de forma progresiva va sumando mucho. Claro, se van cruzando los datos, lo vas llevando todo registrado y puedes ir viendo la evolución a lo largo del tiempo del dolor, incluso de las presiones y todo que has ido utilizando. Sí. Siempre para mí es muy importante. Al no trabajar con aparatología Automática. electrónica, es decir, no les puedo dejar aparatología que vale, no diremos Sí, marcas, no, pero nada, que está en un crédito, se tiene que pagar cuotas. Sí, sí. exacto, pues es algo que tenemos que ir regulando porque también si van generando más masa muscular y esto, pues sabemos que y dentro del mismo día van cambiando las presiones. Por lo tanto, yo siempre lo mido con el Doppler o con ecógrafo en camilla, estirado totalmente, sea en extremidad superior como en extremidad inferior. Y siempre que puedo remido porque es algo que me cuesta 2 o 3 minutos, pero sé que me va a dar más calidad y que realmente sé que estoy haciendo bien mi trabajo, porque si yo le mido el primer día y al cabo de 3 meses aún está trabajando con la misma presión, pues creo que no es lo más Claro, idóneo. y además es que cuando lo has utilizado sabes que si no te lo pones lo más proximal posible o se te desliza un poquito, es que cambian mucho las presiones. Es que como no se estandarice muy bien ese primer paso que tú des, e incluso estandarizándolo bien, como haces tú, lo repites todas las semanas, pues si no está bien estandarizado, no está bien colocado o lo que sea, te van a dar unos valores cualquiera. Y al final el problema es, obviamente, más riesgo dentro del riesgo que puede haber si se hace mal y sobre todo que si tienes buenos resultados, en mi opinión, no vas a saber bien el porqué de esos buenos resultados. Es decir, yo lo tengo todo documentado y sé que si esta persona mejora tanto, digo, bueno, ya sé lo que hemos hecho para mejorar tanto, pero si ese camino es muy difuso porque, bueno, las presiones fueron variando, subió de peso, bajó de peso, le medí de mañanas, le medí de tardes y cambia todo, al final no sabes exactamente qué receta es la responsable del éxito del tratamiento y de los resultados del paciente. Entonces, no te permite replicarlo en un futuro paciente que tenga el mismo problema. Sí. Y además, cuando estás con el paciente y escucha como, entre comillas, sus latidos a nivel del Doppler, pues van bajando de forma progresiva, pues algo que le da mucha seguridad, porque dice, este tío sabe qué está haciendo, sabe que está calculando y yo voy a trabajar en un porcentaje inferior, por lo tanto, estoy en una franja segura. Sí, me imagino que tú, al trabajar también más a nivel online o alguna vez seguro que lo has aplicado, a veces debes hacer servir también las fórmulas Sí, de mira, yo cálculo. para el oclusivo en el online generalmente coordino para la gente que lo tiene. Hemos coordinado una medición y luego
te lo digo, de todos los futbolistas que tengo, solo uno o dos lo han utilizado y porque están en Valencia. Los tengo cerquita, los puedo ver, los puedo medir y los puedo controlar. Generalmente no le he mandado el dispositivo, no sé, a uno que esté en Galicia y demás. Sí que sé, obviamente, por Rehab and Performance, pues la cantidad de hecho, todos los días pueden haber fácil en la web entre 15 y 20 descargas de la plantilla de presiones de inflado. E incluso una chica me decía, es que con cada ecuación me da un resultado diferente. Y digo, ya, digo, pero no me digas nada a mí. Digo, si yo te estoy dando las fórmulas que están publicadas en la literatura, lo que pasa que no tienen, pues digamos, esa, ¿qué podríamos decir? Esa validez, esa replicabilidad por otros autores que te van a decir realmente si esta fórmula es mejor que aquella. Yo simplemente te estoy dando un Excel donde, pues bueno, te puedes apoyar. ¿Mejor que improvisarlo? Pues bueno, yo creo que mejor que improvisarlo sí que va a ser, porque al final estás midiendo la circunferencia de la extremidad, la presión arterial sistólica, diastólica, el peso, si es hombre o mujer y demás, y ya tienes más información que el que no tiene nada. Pero sigue teniendo sus falencias, sus problemas y que los tienes que saber. Si te vas a dedicar a gente sana que quiere ganar masa muscular para el verano, pues igual no tienes tanto problema. Si te vas a dedicar a la rehabilitación y a poblaciones especiales, tipo personas con, no sé, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, pues ya sinceramente yo creo que la vía más segura es la que nos está explicando Roger hoy. No, no hay más. Si te la quieres jugar, pues allá tú, pero hacer las cosas bien es lo que te digo. Luego a la hora de dormir y dormir tranquilo, pues yo creo que el camino está claro. Totalmente. Y luego, con respecto a la condromalacia, la ves sobre todo más en adultos, imagino. Sí, sobre todo en adultos y a veces el BCR tampoco es mano de santo, que diríamos, porque a veces hay condromalacias muy avanzadas, pero para mí el trabajo muscular en este tipo de casos siempre es, no hay negociación, siempre se tiene que hacer y el BCR pues lo mismo, que siempre nos da buenos resultados. Incluso he escuchado a algunos ponentes, fue el año pasado en un congreso, donde hubo un ponente italiano muy famoso a nivel de rodilla que lo aplicaba sobre todo para este tipo de descentrajes rotulianos y esto, junto con BCR, porque explicaba esta cascada a nivel de perceptores, a nivel de dolor, junto con las ganancias de fuerza que podía obtener. Y así tratar de, eso ya no lo sé yo, pero tratar de que esta rótula pues o sea más estable o se medialice un poco o no haga tanto tilt que decimos y a partir de ahí controlarlo más, que aquí ya no me meto. Pero sí que lo uso mucho. Siempre tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de condromalagia tiene, porque hay diferentes tipos y al final diferentes tipos de degeneración y lo tenemos que controlar, pero muchas veces nos da muy buenos valores a nivel de ganancia de fuerza y al final, si son más fuertes, la articulación va a ser más estable, va a sufrir menos, por lo tanto, yo tengo confianza plena en fases iniciales y si no pueden acceder, por ejemplo, a un gimnasio, ahí tienen poco tiempo, pues ostras, es que ahí nos da unos resultados increíbles. Es un win-win, es que es lo que hablamos muchas veces, es que es en casa, no necesitas nada más. Y yo, por ejemplo, ya es en el ámbito del rendimiento, lo mismo, tengo un amigo, ahora estaba en el máster de Madrid, que están ahí compitiendo, a su tenista lo han eliminado rápido, y ahora estaban yendo a Praga, pero se está llevando los dispositivos en la maleta por toda Europa y por todo el mundo cuando estás en una habitación de hotel, vas a un hotel donde tiene un gimnasio malísimo y tienes que entrenar al deportista, te sirve para un poco el tema de recuperación, pero el tema es que te da una versatilidad y una facilidad y simplicidad que para trabajar está espectacular. Entonces, en rehabilitación exactamente lo mismo. Hablando de esto, pues sí que la recuperación es un tema que está mucho también en auge y una de las temáticas que te quería comentar, por ejemplo, el año pasado tuve un compañero que estuvo ahí trabajando a nivel de equipo NBA en fases de la Summer League y en otros momentos y comentaba esto, que ahí pues tienen 4 o 5 aparatos de BFR que post partido, como tienen una carga muy importante de partidos, no de carga De de trabajo de entrenamiento, fuerza, claro. ¿vale? Pues ahí siempre, cuando acaban sus partidos o pre-post entrenos, siempre tienen que hacer un trabajo que en ocasiones no les genere mucha fatiga a nivel muscular
y por eso muchas veces optan, y por eso también el BFR ahí tiende a ser un poquito más famoso a nivel de Estados Unidos, pero muchas veces optan por el trabajo con BFR, porque yo también lo veo con deportistas como jugadores de tenis que hacen ahora, estos días que escucho hablar de tenistas, encadenan un torneo detrás de otro durante un mes o mes y medio, por lo tanto... Y como seas bueno, es decir, bueno, el que no es bueno, es decir, el que pierde tiene Exacto. más tiempo de recuperación para el siguiente torneo, pero no sé, estos, los más top, Alcaraz, Djokovic y todo este grupo de élite, termina el torneo, ganan y tienen menos tiempo de recuperación para el siguiente torneo. Es decir, esa parte es fundamental y en la NBA jugando sábado, miércoles, sábado, yendo de costa este a costa oeste, pues al final el tiempo es el que es para prepararse y muchas veces es más una gestión también de esa recuperación que meterle más estímulos de entrenamiento, ¿no? Sí, sí, no, no, y es, desde mi perspectiva, es muy interesante y siempre que hablo cuando hago una formación, un curso, lo que sea, y tengo preparadores físicos, pues les digo, es que realmente hay un apartado de aplicación muy importante de BCR que podemos obtener grandes beneficios de él, porque a veces hay factores contextuales que no podemos controlar, que si el equipo viaja, que si ha habido una lesión, que si el gimnasio está mal, que si no tengo X aparatología, pues que el BCR es algo simple, sencillo, que nos podemos llevar, que la persona puede aprender a usar de forma autónoma. Y por eso también este verano estuve en la Academia de Rafa Nadal, pues me Justo llegué a eso iba a plantear... preguntarte, quería hacerte una última pregunta para ir cerrando el podcast y demás, y te quería preguntar justo por eso, que me lo pusiste y dije, esta es la que más jugo le van a sacar porque la gente va a decir, ¿qué pasó en la academia de Rafa Nadal? No, pero no pasó nada, pero yo me lo planteaba realmente de decir, ostras, si voy ahí, realmente a Rafa Nadal en su patología de Müller-Weiss, que es esta patología que tiene porque pues, hizo una sobrecarga a nivel un poquito prematuro en edades de crecimiento, encima de este hueso, hay esta displasia ósea, etcétera, etcétera. Realmente podría estar aplicando Rafa Nadal. Yo creo que desde mi perspectiva sí, lo comentamos un poco y creo que podría ser algo de mucho interés, siendo una patología dependiente de la carga. Sí, bueno, extremadamente dependiente porque si os acordáis, Rafa Nadal tuvo que ser intervenido, no sé si se le hizo se le inhibió, por decirlo de alguna manera, a nivel nervioso la percepción del dolor de esa zona. Pero claro, teniendo este hándicap, cómo se mantuvo en forma y cómo mantuvo esos niveles de fuerza, pues creo que seguramente había una aplicación de BFR muy interesante en este caso que se podría haber sumado. Además, pues con el equipo de preparadores y fisios de la Academia de Rafa Nadal, pues estuve encantado. Son súper colaboradores, unos grandes profesionales y tratamos mucho tipo de patología y yo ahí iba pensando sobre todo en patología de sobreuso, de tendinopatías, pero también tenían muchas patologías a nivel de espondilolisis, a nivel de lumbar, porque son jugadores que están en una academia, que entrenan mucho y tuvimos que reenfocar en algunos casos cómo aplicar el BCR, pero creo que tanto a nivel de preparación física como en estos casos donde hay una patología por sobrecarga como esta de Rafa Nadal, pues puede ser un buen momento para aplicar, para que el jugador aprenda, para que sea autónomo y es lo que decíamos, es que ves el tenis, la NBA o este tipo de deportes donde hay tanta demanda seguida de partidos y realmente pues al nivel de trabajo de fuerza no están siendo estimulados como deberían, pues es que realmente pues, en ocasiones pueden estar perdiendo músculo. Por lo tanto, saber combinar a este tipo de estímulos pues puede ser muy interesante. No, estoy totalmente de acuerdo. Y vamos, que si alguien tiene el contacto de Rafa y hace falta mandarle unos oclusores, que nos escriba, que nos escriba a Instagram o aquí al vídeo que nos ponemos en contacto con él. Pues Roger, para ir un poco despidiendo a la gente, porque yo creo que ha sido un pedazo de podcast, hemos tocado todo y yo creo que es súper útil. De hecho, cuando lo tenga todo editado, se lo voy a pasar a muchos compañeros fisios que muchas veces están con dudas también y entrenadores, porque sé que les va a ayudar. Y para ir cerrando un poco, ¿qué le dirías a ese fisio, a ese entrenador que está, pues bueno, rodeado de pacientes todo el día, a la hora o tiene ciertas reticencias
o ciertos miedos. Una, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden formar? Y por qué deben utilizarlo? Yo, mira, lo primero que les digo es que se lo apliquen a ellos mismos y noten las sensaciones, ¿vale? A veces dices, no, tú lee artículos, fórmate. No. Si tú no sientes a nivel de extremidad superior, a nivel de extremidad inferior, las sensaciones no vas a saber qué es la aplicación de Blood Flow Restriction, ni vas a saber cómo se aplica en extremidad superior, ni vas a saber qué presión tienes que poner, qué tiempos de trabajo, ¿vale? Porque al final cuando empieces esto es una incógnita y dices, ¿y si me paso? ¿Y si no hago esta serie de descanso? ¿Vale? Por lo tanto, yo empezaría ahí y después intentaría buscar alguna formación, sea online o presencial. A mí, pues, para hacer un cálculo, por ejemplo, del LOB, pues me parece más útil que estén ahí de forma presencial, que noten esa sensación, ¿vale? Porque al final esa sensación también es la que a un fisio o a un preparador le puede enamorar un poco, de decir, ostras, realmente no había notado tan importante o de trabajo tan importante prácticamente sin usar nada. Es decir, que no la puedes notar a no ser que estés haciendo día de pierna en el gimnasio con un deportista y le digas, pues vamos a tope, no te dejes ni 2 repeticiones en la recámara. Por lo tanto, primero es aplicación propia, notar sensaciones, buscar mucha evidencia, empezar a aplicarlo con pacientes de confianza, ir progresando con estos pacientes y después pues ir cogiendo soltura, confianza en la aplicación, en tu razonamiento sobre todo, que es lo único que se tiene que decir. Yo siempre lo digo, al final tú tienes la aparatología y ¿por qué no puedes inventar una serie en forma de pirámide con el BCR? Pues claro que se puede hacer, pero al final todo tiene que tener un razonamiento y tienes que seguir un poquito la evidencia que hay y confiar, probarlo, tener buenas sensaciones, no arriesgarse y disfrutar del proceso. Totalmente. No, estoy totalmente de acuerdo y ya no solo con el entrenamiento exclusivo, sino con cualquier tipo de entrenamiento que yo me canso muchas veces de ver planes de entrenamiento que digo, esto es inhumano, esto, el que lo ha planificado no lo ha hecho esto en su vida. Y pues con el oclusor es igual, para saber qué estás planificando tienes que meterte ahí, embarrarte, meterte en la trinchera y saber cuáles son las sensaciones y hasta dónde puedes exigir a una persona si tú mismo no eres capaz de llegar ahí. Y Roger, ¿dónde te pueden encontrar? Digo, gente que quiera más información, que quiera debatir, que quiera preguntarte alguna cosa. ¿Dónde, en qué redes estás? ¿Dónde estás presente? En mi caso, redes personales, desde Instagram, Twitter o LinkedIn, con facilidad. Mi correo es rogerfontanet98@gmail.com por cualquier persona que pueda tener alguna duda. Yo estoy encantado de poder ayudar desde mi humilde perspectiva si sirvo para algo a alguien. Por lo tanto, además, quiero decir, cuando alguien te comenta un caso, una metodología de aplicación o te envía un nuevo artículo, siempre es de interés y te aporta mucho. Por lo tanto, yo encantado de poder ayudar o comentar, igual que yo haría con otros profesionales, para tratar de aprender y buscar la mejor opción para siempre nuestro paciente deportista para ayudarlo al máximo. Excelente. Luego pondré igual todo luego en los comentarios para que te puedan localizar bien y bueno, no me queda más que darte las gracias por, no sé si hora y pico que hemos estado aquí, porque la verdad que ha sido excepcional y como siempre súper profesional, Roger. Así que nada, un placer y a ver si nos vemos en persona pronto. No sé si bajas para la costa valenciana en algún momento, pero bueno, ya tienes mi teléfono y si vienes en verano por aquí avisa que nos juntamos y metemos algún protocolo de entrenamiento. Perfecto, pues muchísimas gracias otra vez por tu atención, por tu tiempo. Me lo he pasado súper bien y estoy muy contento de haber podido hacer esta segunda parte para aportar un poquito más de valor, ¿vale? Muchas Un gracias. placer, Roger, un placer. Hasta luego. Gracias.